Hola a todos en sus casas, les mando un saludo grande acá desde el sur de Chile. Estamos listos, preparados para el nuevo capítulo del Hablando de Cactus, capítulo número 5. Debo agradecerle a todos por la buena onda que nos han mandado a través de las redes sociales, la gente que se ha suscrito a YouTube, la gente que nos ha agregado en Instagram también, porque al final se está armando como una comunidad súper linda en torno a esta cosa que son las plantas, por los cactus, el cultivo de las plantas, y ojalá vaya creciendo. Así que les pedimos que nos ayuden a compartir este proyecto, que se suscriban, que nos agreguen a Instagram. Luego vamos a tener un fanpage también en Facebook, también para la gente que ocupa más el Facebook, para que pueda ver los programas y algunas cosas que iremos subiendo. Bueno, en esta ocasión, bueno, todas las ocasiones para mí son como importantes, porque han pasado puros amigos, grandes amigos acá, personales míos en este programa. Y en esta ocasión tenemos una persona que fíjense que nos habían pedido mucho, que cuando salía este personaje en el programa, pues todos querían verlo en esta conversación. Es bien conocido por muchas personas, un gran cultivador, lleva muchísimos años metido en esto, tiene un proyecto de cultivo muy grande, muy lindo, que lo vamos a estar viendo. Es una persona también que viaja mucho al hábitat, que conoce mucho de plantas chilenas, ¿ya? Ha visto casi todas las plantas chilenas, creo yo, en hábitat, y aparte últimamente se ha convertido en un viajero internacional, y es de las personas que ha viajado por un montón de países de Europa y otros lados, ¿cierto?, conociendo a otros grandes cultivadores. Dejamos en este humilde programa a un gran amigo mío, amigo personal de muchos años, un gran maestro, aunque a él no le guste que le digan maestro, pero a mí un gran maestro, de las personas que te enseñan en la vida, el señor Leonel Pumarino. Hola, Leonel. Hola, hola. Una tremenda presentación, ¿eh? Mínimo. Bueno, Leito, te damos las gracias por haber aceptado esta invitación, por darnos un tiempo para poder conversar con nosotros, para poder conocerte un poco más, la gente a lo mejor que no te conoce en otros aspectos de tu vida, y también para aprender, porque yo creo que tu vida en torno a las plantas es un ejemplo súper grande. Encuentro, para mí ha sido un ejemplo grande desde que te conozco hace 10 años, más de 10 años que te conozco. Soy de las personas que deja como una marca y que te incita como a investigar más en este mundo. Así que te doy las gracias por haber aceptado esta invitación. En realidad, yo, tú dices maestro, de verdad no me siento maestro para nada, y me siento yo agradecido de que me consideren que dentro de esto, si esto es una afición que se comparte, que se intenta desarrollar, y bueno, es súper entretenido además. Claro, los cactus, uno parte, claro, a lo mejor con esto del coleccionismo, con una pequeña afición, pero al final después como que te nutren de un montón de cosas más. Uno que hablábamos hace tiempo era esta cosa como de la amistad. Uno va conociendo mucha gente, y gente que con los años sigue siendo amigo y con la que se comparte este interés y se aprenden cosas, porque también en el caso tuyo pasa que cuando uno habla contigo, te va a visitar, conversamos cosas y se transforma en algo recíproco entre que los dos aprendemos, pues. Por supuesto, pues yo esto es lo que digo, de que en verdad somos todos aprendices. Si uno piensa, oye, este es el maestro, es como que no tiene nada que aprender, y en verdad todos los días se aprende de esto. Pues no hay un momento en que no se esté aprendiendo. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay tantas técnicas que se tienen que aprender, y todo eso lo va dando el tiempo, nomás los años. Sí, pues, a mí también de repente han dicho, tú soy súper capo y la cosa, y yo no creo que va por ahí, yo creo que va más como por la experiencia. Uno lleva más años metido en esto, ¿cierto? Y le ha metido a lo mejor un poco más en profundidad el ojo a los cultivos, que a lo mejor por eso uno sabe más. Pues yo creo que a ti te debe pasar lo mismo, ¿no? Sí, o sea, como uno,
ha tratado de preparar tantos sustratos diferentes, ya sea para el cultivo de las plantas o la germinación de las semillas, y uno va adquiriendo una cierta experiencia y va descartando ciertos sustratos, y bueno, eso es solamente lo da el tiempo. Lo bueno de esto es que uno aprende esto. Y como dice un gran amigo que tengo que se llama Ignacio Blando, no sirve de nada aprender y saber y si uno no es capaz de compartir. O sea, todo lo que uno aprende se lo lleva a la tumba y no sirvió de nada. Bueno, eso es un punto que se tocaba en otros programas, que claro, antiguamente se podría decir que la gente era un poco más reacia a compartir lo que sabía, era un poco más mezquina en ese sentido. Las mismas cosas, no sé, por dónde comprar semillas, dónde comprar plantas, pero eso con el tiempo como que se ha ido bajando, casi desapareciendo, y al final nos hemos convertido todos como en una hermandad donde compartimos nuestros propios conocimientos. Sí, pues eso es lo que, en verdad, eso es lo que intento. Trato mucho con las personas que vienen o que me preguntan por internet de enseñar. La idea es compartir. De hecho, lo que tú dices es muy cierto, porque cuando me tocó a mí empezar con esto de los cactus, yo en forma práctica tuve que aprender de internet, porque nadie está dispuesto a enseñarte, a explicarte, y es complejo cuando uno no sabe, porque se mueren muchas plantas, demasiadas encuentro yo, a causa del desconocimiento. Bueno, tomando en cuenta eso, ¿cachai? Cuando tú empiezas, por ahí siempre partimos por esa pregunta, y la pregunta es, ¿cuándo tú empiezas en los cactus? ¿Cómo tú llegas a los cactus? ¿Cómo te llaman la atención y pasan a ser esa cosa tan importante dentro de tu vida? ¿Cuál fue el punto? ¿Qué año? No sé. En realidad, mira, es una cosa como casi vergonzosa, diría yo. Porque en verdad me gustan las plantas. Bueno, los cactus son plantas, por supuesto, pero las plantas en general, nunca yo le presté mucha atención a los cactus. Fue mi hija la que, digamos, nosotros íbamos a algunos viveros de planta, a ver algún tipo de planta con mi señora, que nos gustaban mucho las orquídeas, y mucho de la gente que tenía orquídeas tenían algunos cactus. Mi hija estaba chica, tenía como 3 años, 3 años y medio por ahí, y se iba siempre a los cactus. Y cuando ya tenía como 4 años, me decía que quería cactus, y yo decía, esta niñita está loca, ¿qué iba a querer esas cosas llenas de espinas? Y imagínate, tendría, suponte, entre 4 o 5 años, y cuando tenía ella ya como 11 años, insistía tanto en el asunto de los cactus que le dije yo un día, ya, para que no molesten más, te voy a empezar a comprar algunos cactus. Y empecé a comprarle algunos, en algunos viveros por ahí chicos, en alguna feria, alguna suculenta, algún cactus. Y alguna vez me dijeron que existía un vivero grande en las Lomas del Águila, en la laguna de Aculeo, en la zona de Hospital. Y bueno, nosotros armamos la expedición y partimos para allá. Y bueno, en esos momentos yo no tenía idea de las formas, colores, variedades, nada. Yo veía un palo con espinas, ¿no? Y bueno, ese vivero era el Cactario Valencia, y don Raúl Valencia. Lo que pasa es que él nos hizo pasar en esos momentos a su invernadero, que eran creo 3 viveros grandes, y yo me quedé atónito mirando todo eso, así espinas de colores rosados, amarillos, blancos, y no lo podía creer, en verdad no lo podía creer. Me quedé pasmado, en verdad, con tanta planta, tanta variedad, tanta forma.
Y bueno, la cosa es que terminamos de ver los cactus, le compramos algunas plantas y nos vinimos de vuelta en una camioneta que yo tenía y le dije a mi señora, vamos a criar cactus. Decidido. Y sí, sí, vamos a hacer un vivero de cactus. Y ahí empezamos, o sea, con ese fue el puntapié inicial, pero la culpable de todo fue Katicha, fue mi hija. ¿Qué año fue eso cuando fuiste a donde Raúl Valencia? Fue hace exactamente 19 años atrás. O sea, vaya a cumplir 20 años en los cactus. Sí, pero como más en serio, digamos así, ya como te digo, comprando especies más particulares, digamos, unos 15 años, yo creo, una cosa así. Porque antes era más un hobby de mi hija nomás. Mira, con Leonel nosotros podríamos hablar de miles de temas. Ya podríamos tener 100 programas con Leonel para hablar, no sé, pues, del injerto, para hablar de la siembra, del cultivo, del astrofitum, de los chilenos. Hay muchísimos temas, pero hoy día lo que queremos, lo que hablamos era elegir algo y elegimos el proyecto, ese proyecto que decís tú que nace hace casi 20 años, ¿cierto? Por insistencia de la Katicha, que la Katicha también la queremos invitar más adelante, nos puede hablar mucho de plantas también, la hija de Leonel, y se convierte de alguna manera en una forma de vida. Tú me estás diciendo que empezáis comprando estas plantas, ¿cierto? Como todos comprando plantas, pero ¿en qué momento tú empezáis a sembrar cactus? ¿Cómo? Es que lo que pasa es que el mismo don Raúl Valencia, o no sé si no, Sepúlveda era el apellido del don Raúl Sepúlveda. Sí, pues don Raúl. Sí. Me regaló unas semillas de Astrofitum, que tienen que haber sido como de estas casatas de helado de ahora, tienen que haber sido como media casata. Y yo, me puse a mirar en internet para ver cómo se sembraba y la sembré prácticamente en maicillo con tierra de hojas, nada más. Y hablaban mucho del oxicloruro de cobre, entonces yo usé oxicloruro de cobre para prevenir el asunto de los hongos. Y en ese tiempo nosotros vivíamos en la casa de mi suegro, entonces yo puse la casata en la ventana. Y así empecé con esa siembra nomás, de esos pocos astrofitum, de las semillas de astrofitum que me regaló don Raúl Sepúlveda. Oye, pero ¿no te pasó eso que le pasa a la mayoría de la gente, esa como impaciencia porque los cactus se demoran muchísimo en crecer? Entonces, si hablamos de, no sé, a veces está paseando, nos está sacando pica desde su hermoso cultivo ahí, como pasamos mesones y mesones de plantas que están atrás, que es pura planta de semilla, po, y que ahora están grandes y que tienen muchos años, po. Pero ¿no te pasó tú en ese comienzo que como que ya tú compraste plantas, las tenías grandes y después empezaste a sembrar y decías, chuta, que se mueven estas cosas, ya quiero verlas grandes, quiero ver las flores? Sí, no, es obvio que sí, pero como te digo, la ventaja que yo tenía en ese momento, bueno, todavía la tengo, es que tengo una microempresa de fotocopiadoras. Entonces, esto me permitió a mí poder ir adquiriendo plantas, a veces un poco más grandes también, bastante más caras que lo que se venden ahora, aunque no lo crean. Porque habían unos pocos coleccionistas muy exclusivos. Entonces, estos coleccionistas vendían las plantas bastante caras, bastante más caras que ahora.
Y bueno, fui comprando, por ejemplo, de estos Asteria o Supercabuto, Ferocactus, Notocactus, plantas que ya estaban en tamaño de floración. Entonces eso me ayudó mucho en el proceso, porque después de que sembramos los Astrophytum, al año siguiente yo ya tenía semillas propias de Astrophytum, de Notocactus, de Ferocactus, de algunas mamilarias. En ese momento yo no sabía mucho tampoco acerca de cómo polinizar y todo eso. Todo lo fui aprendiendo por el camino a través de internet. O sea, tú tuviste la visión como de asegurarte de tener plantas madres para futura reproducción y así no estar contando con estar consiguiendo semillas en otros lados. Sí, yo de hecho la mayoría de las personas que vienen y me dicen que quieren cultivar, les recomiendo eso, o sea, porque, bueno, de hecho en Chile es prácticamente imposible conseguir semillas. Y de hecho nosotros, a pesar de que tenemos muchas plantas como reproductoras, todo lo que sembramos, o sea, perdón, todo lo que producimos de semilla antes de marzo ya está sembrado ya. Entonces es muy difícil que uno pueda tener semillas para la venta. Y la otra cosa es que es muy importante, que las personas no consideran muchas veces, es que la mayoría de la gente que es como coleccionista netamente quiere como las especies puras. Entonces es muy importante esa parte de tener la especie para poder reproducirla uno mismo y hacer uno la polinización y saber qué es lo que está intentando sacar, digamos, a la venta en determinado momento. Oye, antes que entremos en esto del proyecto que tienen ustedes ya como familia, ¿cachai? Porque al final es como un proyecto familiar, el Cactus Relmo y todo este cultivo Sí, gigante. gracias. Es una cosa gigantesca. Mira, se ve la catilla allá atrás. La vi pasar. ¿Tú pensaste alguna vez que ibas a tener ese espacio tan grande? Hace un rato hablábamos con Leonel y me decía que tiene 1500 metros de invernadero con planta. ¿Tú pensaste alguna vez que iba a ser tan grande esto? No, jamás. En realidad nunca. Es que realmente ni siquiera se trata solamente de invernaderos, en verdad como la trascendencia que ha tenido todo esto. Porque conversábamos delante que, bueno, yo empecé todo esto porque mi hija quería. No porque yo quería, sino que porque mi hija quería. Y ella le gustaban las plantas y empezamos por eso. Pero finalmente uno va como especializándose en ciertas áreas. En este caso, Katicha se ha ido especializando en las suculentas. Mi esposa se ha ido especializando en el área de cactus foráneos. Y yo en lo que es mayormente cactus chileno, Eriopsis y Copiapoas. Y a través de eso también, imagínate, el año pasado me invitaron para hacer una charla ¿cómo se llama esto? En la Festa del Cactus en Bolonia. Entonces uno queda como, en verdad, sorprendidísimo, porque es como estar soñando. En verdad, esto es como estar soñando. O sea, yo nunca imaginé esto. O sea, no. De hecho, hace poco agrandé un poco más un invernadero y ahora estoy pensando en agrandarlo un poco más. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sé. Realmente no sé. No sé. Qué buena. Mira, dale nomás. No, que es emocionante, en verdad es emocionante. O sea, eso
la misma cosa esto de los cactus chilenos, que ha sido toda una experiencia. Bueno, esta misma de que uno empezó, iba al norte como dando un poco palos de ciego para tratar de encontrar ciertas especies, y finalmente a través de esta misma afición conocí a Ignacio Blando, que es una eminencia en lo que es cactus chileno, y él me ha enseñado mucho, o sea, de plantas que yo ni siquiera sabía que existían. Él tenía como mucha información, o sea, de hecho tiene mucha información, porque él es un gran cultivador italiano. Claro, tú tenías, como decía hace un rato, muchas aristas de las que se pueden conversar. Pues. Hay muchísimas aristas de las que podemos conversar con Leo, pero esta vez queremos abordar lo que es el proyecto del Cactus Relmus, ya que es el lugar donde vive él y donde tiene todas estas plantas, y como hablábamos hace un rato, ya es como, ya es en sí algo familiar, pues ya donde se divide en el trabajo, y por lo entendido de lo que hemos hablado, ya en la forma, se podría decir, es como el sueño de las personas, trabajar en lo que te gusta, ¿no? Trabajar y que tus ingresos sean en lo que te gusta. Entonces, como decís tú hace un rato, es un sueño, estás viviendo como un sueño en el que están haciendo toda tu familia lo que les gusta, que a lo mejor nunca pensaron que iban a estar en esta situación, con estos viajes, viendo en otros lados, haciendo charlas. Creo que es un lindo ejemplo para todas las personas que a lo mejor puedan soñar con tener su propio espacio de planta. Sí, lo que pasa es que lo que sucede la mayoría de las veces es como queremos las cosas de inmediato. Yes. Y no es tan así, pues, o sea, de pronto me dicen, oh, usted que tiene tantas plantas, pero en verdad me hubieran conocido cuando empecé, y yo me acuerdo ahora y me da hasta ternura. Porque teníamos como no teníamos invernadero, no teníamos nada, entonces me olvidé de mandarte una foto donde que le saqué a una mata de níspero, que es donde ese era nuestro invernadero inicial. Teníamos un par de cajas plataneras, poníamos los cactus ahí debajo de la mata de níspero para que fuera como semisombra, y así empezamos, o sea, sin nada, absolutamente nada. Eso es algo súper importante a la gente que está metiéndose en este mundo de las plantas y de los cactus sobre todo, y bueno, le hemos hablado con los otros invitados, que la paciencia es una cosa primordial acá, y es algo que aprendí con los cactus. Yo al principio también estaba súper ansioso, al principio quería tener todas las flores grandes, todas las plantas grandes, flores, y quería ir como comprar plantas grandes, y de repente en un momento como que me cambió el chip. Yo conocí las semillas, uno por internet, comprando fuera unas cosas que no me resultaron, y el otro impulso grande, y lo debo decir, fue el Leo. La primera vez que fui a su casa hablando ahí entre sus plantas, le digo al Leo, oiga, ¿sabe que una semilla? Y el Leo viene y me pasó semillas, pues, y no una semilla cualquiera, o sea, me pasaste unas semillas de plantas bonitas. Me acuerdo que en ese tiempo eran los Foforas coerechi, y eran unas Matucaras madisonianum, que son plantas muy bonitas, y de repente yo quedé así como plop, porque cacho, una persona que recién vengo conociendo me regala estas cosas y me dice, anda, ocúpalas, ¿cachai? Trata de que te vaya bien, ¿cachai? Entonces, ahí te cambia un poco la percepción de las cosas, y es lo que decías tú, porque claro, la gente va ahora y ve una cosa gigante de planta, pero no sabe que detrás de eso hay 15 años de trabajo para llegar a eso. Y el problema es que las personas casi siempre quieren las cosas ahora, porque quieren la inmediatez, y en este mundo de las plantas no existe esa inmediatez. Sí, no existe, pues no hay manera, digamos. Nosotros ahora, con la cantidad de semillas que se siembran todos los años, ya hace muchos años, entonces ahora tenemos como continuamente plantas, pero al principio no, pues había que esperar a que uno sembraba y miraba en la casata, la destapabas todos los días mirando a ver si crecieron. y uno como angustiado porque las plantas no crecían, pero de pronto ya uno empieza a sembrar. Lo importante en verdad es como
si uno empieza a sembrar, es sembrar todos los años. No se puede dejar un año sin sembrar o una temporada sin sembrar, porque se corta ese hilo, digamos, de producción, po, y tiene vacíos uno. Y imagínate, aquí nosotros tenemos lleno de plantas y tenemos un lugar de ventas y es solamente para suministrar plantas a ese lugar de venta, pero hay miles de plantas. Sí, pues entremos de lleno a eso de las fotos que me mandó. Leonel me mandó fotos de cómo está el lugar ahora. Yo fui, creo que hace como 3 años la última vez, y ahora está más grande. Y mira, voy a compartir pantalla, Leo, para que veamos las fotos y las vayamos comentando. Ya, acá tenemos una selección de fotos que nos mandó Leito, actualizado un poco del lugar. Y yo me tomé una licencia que, buscando entre mis cachureos fotográficos, encontré una foto tomada en tu invernadero antiguo, yo creo que hace como 10 años o más a lo mejor. Tenía un poco más de pelo yo, estaba un poco más joven, pero obvio en eso no es una foto de mí, sino que del espacio. Veamos este espacio. Aquí tenemos la foto, se podría decir, de tu primer espacio, tu primer invernadero, ¿no? Sí, ese era mi primer invernadero. Ahí habían plantas madres, yo recuerdo, en ese espacio, que era lo que nos hablaba hace un rato. Sí, era nuestra conglomerado de plantas madres. Yo hice una parte para tener las plantas madres, otra parte para hacer semilleros y otro espacio que era como una parte de ventas que yo hice que me pensaba que alguna vez yo podía vender. Entonces hice un espacio de venta en el mismo invernadero ese, que eran como 16 metros cuadrados, una cosa así. Esto estaba hablando que La parte de... creo que el 2010 esto. Ya ahí teníamos las plantas de Leonel que nos decía las que compraba, que él iba comprando para poder generar sus propias semillas y no tener que estar consiguiendo en otros lados semillas. Vamos a pasar a la siguiente foto. Sí. Que es lo que nos hablaba hace un rato, tú hablabas sobre las casatas, ¿ya? Hay gente que también de otros lados nos ve, de otros países. Las casatas, este pote donde vienen los helados como familiares, ¿ya? Le llaman casata acá al helado familiar, al pote donde viene, y es donde tú sembrabas los primeros semilleros, po. Sí, donde sembraba los primeros semilleros. Sembraba, yo ahora estoy viendo que tenía unos envases más grandes igual. Unos envases más grandes. La codicia lo hace comprar envases más grandes a uno. Porque en verdad cuando son muchas las semillas que tenemos para sembrar, es un poco tedioso sembrar en las casatas porque se puede poner una cierta cantidad de semillas y si no tenemos suficientes casatas, entonces se hace un poco complicado. En cambio en esa otra son como 3 o 4 casatas juntas. Entonces es lo que creo un poco más adecuado para poder sembrar en forma más masiva. Quizás en algún día, si seguimos con esto, vamos a tener una sala de germinación con mesones de germinación. No sé cómo es, no he llegado a conocer todavía algo así, pero ya en algún momento lo conoceremos. Mira, viendo esas fotos, vemos que están los receptáculos donde Leonel pone el sustrato, pone la semilla y luego son tapados. Hay unos que están abiertos porque son plantas más grandes, pero se ven los otros más grandes que están tapados. Y tenemos lo importante, ese es el oxicloruro de cobre que decías tú hace rato, ¿no? Sí, no, pero lo que pasa es que yo inicialmente usaba oxicloruro de cobre, pero en verdad no da buen resultado de acuerdo a mi percepción o a nuestra percepción en realidad. Entonces empezamos a usar Captan. Entonces nosotros
suponte usamos el sustrato para germinar, que es como turba, y turba con perlita, que es un sustrato que viene preparado. Entonces lo mojamos, esparcimos las semillas sobre el sustrato y después espolvoreamos Captan sobre las semillas que están sembradas en un sustrato previamente húmedo. No usamos más oxicloruro de cobre. Ah, ya, solo con Captan tú podías prevenir los hongos. Solo como prevención de hongo. Hasta ahora nos ha resultado bastante bien con el Captan. ¿Y usa alguna otra cosa como algún tratamiento a la semilla antes de sembrarla o al sustrato? ¿O solo Captan? Mira, el sustrato, porque lo que pasa es que usamos es un sustrato para germinar en realidad semillas de tomate, ese tipo de cosas que es canadiense, bueno, y nosotros lo compramos en la semillería o a veces cuando necesitamos un poco apurado, compramos en estas tiendas, en los grow shop, que vienen unas bolsas como de 5 kilos, una cosa así, pero normalmente lo compramos por fardos, que son como, no me acuerdo, como 30 kilos, algo así, la cantidad que viene en el fardo. Y lo que hacemos nosotros para como sanitizarlo, porque en algún momento tuvimos de estos trips, creo que se llaman trips, que son unas mosquitas negras pequeñitas. En sí la mosquita no le hace nada a las plantas, pero la larva del bichito se anda en el sustrato y le come las raíces a las plantas y los almácigos mueren completos. Entonces, para prevenir eso, nosotros echamos agua hirviendo al sustrato. Lo tratamos con agua hirviendo. Entonces, de esta manera, digamos, nos aseguramos de matar cualquier como huevo, larva o cualquier cosa que haya dentro del sustrato. Es una forma de sanitizarlo en realidad. Sí, ese es un buen dato. La gente que está cultivando puede tomar su sustrato y le echa agua hirviendo un rato para que se muera cualquier cosa. Hay gente que también lo pone en el microondas. Hay varias formas de esterilizar de alguna manera el sustrato. Mira, en la foto que estoy mostrando aparecen las casatas ya destapadas y es porque esas plantas ya están más grandes. Las primeras plantas, cuando tú estás germinando, mantiene ese ambiente cerrado para que haya humedad, ¿cierto? Pero ya hay un momento en que después tú le sacáis las tapas, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, mira, yo he estado probando ahora, inicialmente, digamos, como por decirlo de alguna forma, de la vieja escuela, decía que había que uno sembraba las semillas y como al mes destapaba para que las plantas crecieran y ya lo que había germinado iba a empezar a desarrollarse, pero después yo empecé a observar con los años, digamos, estoy hablando siempre hice el mismo procedimiento, pero hace como 2 o 3 años atrás empecé a ver de que, por ejemplo, los tailandeses meten un macetero con las semillas dentro, con sustrato, digamos, y las semillas igual como nosotros, pero la meten en una bolsa plástica y la cierran. Y la dejan incluso con un poco de agua, con fungicida. Y la dejan completamente sellada, pues, hasta un año. Entonces, perdón. Entonces yo empecé a probar con algunas casatas que tú las ves que están tapadas, o sea, esos envases más grandes, para ver los resultados. Pues hay de estas envases, digamos, más grandes que tengo tapados ya hace más de un año. Y hasta ahora ha funcionado súper bien. No los destapo de pronto para revisarlo y verlo. Muy pocos problemas de hongo y se desarrollan sin ningún problema las plantas. Pero igual hay que estar viendo para poder ir chequeando y ver en algún momento compartir experiencias con alguien. Entonces, esto es algo nuevo, digamos, que estoy tratando de ver cómo funciona. Mira, sigo mostrando fotos de estos cultivos que son los semilleros.
¿ya? Y es porque aquí es la génesis de todo esto que es Cacturrelmus, ¿cachai? Hacer plantas de semillas, sembrar mucho, ya después de haber tenido esas plantas madres, empezar a sembrar, aparte de semillas por intercambio, semillas que se compran, y ya después esas plantas van creciendo, y tenemos plantas más grandes, pues. Acá estamos viendo Claro. un sector de plantas, son joyas, creo, que tú decías hace un rato que te Sí, dije como que se especializó en este lado como de las suculentas. Ella sí de se las cargo. suculentas, sí. Sí, lo que en esa parte, si tú te fijas, está como cerrada con policarbonato, porque está completo, es un invernadero que hizo ella completo con policarbonato, porque ese tipo de plantas necesitan, por lo menos en esta área, más calor en el invierno. Entonces tiene odia, Adenium movesum y diferentes variedades de plantas que son más, perdón, son menos resistentes al frío. Entonces, de hecho, se ponen estufas dentro, de cosas que la temperatura no baje de unos 5 grados. Tiene separado en dos áreas, unas que son más necesitan más calor, que un espacio más pequeño, que es como 25 metros cuadrados, no, 20 metros cuadrados, y otro que es más grande, que es donde se ven las odias cordoni, que es como, debe ser unos 30 o 40 metros cuadrados, una cosa así. El dato Y que paso el dato que la olla acá que tengo yo han aguantado hasta 3 grados bajo cero aquí y no se han muerto. Para que lo sepan. sí, lo que pasa es que a veces, por bueno, efectos de, no sé, tal vez será humedad y temperatura, le sucedió a ella acá de que murieron algunas plantas que ya estaban grandes, estaban en tamaño de floración, y por eso optó por ponerlas ahí como precaución. Eso es muy importante, la observación, y que hablamos también en otros capítulos, que la observación debe ser de uno, porque uno puede compartir algunos datos, pero en todos los lugares cambian el clima, las condiciones, entonces es muy importante que uno sea un buen observador de su cultivo y vaya sacando conclusiones, pues yo creo que durante todo este año hay perdido plantas, ¿cierto? Otras han dado mejor, y hay logrado encontrar como el equilibrio para cultivar tantos tipos de especies. Sí, pues en verdad, a veces me dicen a mí, pucha, perdí una planta o perdí otra, y usted no pierde planta y uno todavía pierde planta, o sea, porque, como te dije antes, es un continuo aprender. Eh, hasta hace poco aquí en esta área donde andaba caminando yo estaban los melocactus, y mi esposa armó en la parte de los semilleros un área para los melocactus para que haya más temperatura y se desarrollen mejor. Pero hay que ir viendo, y como dices tú, pues de acuerdo a las temperaturas, ver qué se hace. Hace poco, de hecho, una persona que es de Arica me decía que quería armar un germinador. Y yo le decía, ¿pero para qué? Pero es que lo he visto en internet. Yo le decía, pero Arica es la ciudad de la eterna primavera, ¿para qué quiere un germinador? Claro, claro, pasa eso. ¿Me Bueno, entienden? Claro. yo vendía el germinador en verano igual en Santiago, así que lo entiendo. Mira, seguimos viendo las fotos. Está en el sector que nos dice de la Caticha, donde tenemos plantas sudafricanas, ¿cierto? Sí, Carayuta. esos son Trichocaulon cactiforme. Ve, esa, por ejemplo, que pusiste ahora, es ¿Eh? una planta extremadamente delicada, se llama Carayuma socotrana. Y tú te descuidas, no sé, un rato y se mueren. Se pudren, les da un poco de frío y se mueren. Es una cuestión así ya eh, como hijo único. Estos también son complicados, los ceutolitos, ¿no? Los pseudolitos también, sí. Los Sí, a veces aquí miran y se mueren. ha sido todo.
ha sido todo un proceso eso de los ceudolitos que, no sé, pues, imagínate, florecen este año, tú sacas un montón de semillas y dices, ah, mira, esa, por ejemplo, es una germinación de ceudolito o trichocaulo, no me acuerdo. Pero bueno, saca semilla un año y al otro año la planta se muere, y no sabes por qué se muere. Pues. No hay una explicación lógica, ¿cachai? Sí, Y como muchas veces, especialmente con ese tipo de plantas como los ceudolitos, nos dicen, ¿qué recomendaciones? Chuta, y si tú miras en internet, dice, no mucha agua, no muy poca agua, un sustrato no tan como que no filtre demasiado. Y es un lío la cuestión así, no hay manera de poder hacer que la planta esté feliz, por decirlo así. sí, pues tener las condiciones para las plantas es complejo y aparte que de repente también duele el bolsillo porque uno compra plantas caras. Yo he comprado pseudolitos y ya opté por no tenerlos porque se me mueren, ¿cachai? Y hay varias plantas que Sí. yo opté ya por no tener porque ya no se te pueden dar bien todas las plantas, entonces al final como que tenéis que estar viendo para dónde va lo que te va bien a ti, ¿cachai? Yo ahora que vivo en el Claro, sur y claro. tengo aquí 15 grados bajo cero de repente, llevo 3 años acá y todavía no logro equilibrar nada, estoy buscando por aquí y por allá y me van resultando algunas cosas. Aquí mira en la foto vemos, yo creo que esta es la parte de las plantas que no necesitan calefacción. Sí, de lo que no necesita calefacción, sí. El pasto como le llaman algunos. Claro, claro. Lo que pasa es que hay que tener plantas que son como en forma práctica, ¿cómo le podemos decir? Como de venta masiva. ¿Ves? Eso, por ejemplo, se van sacando esquejes y se van plantando en maceteros de manera de que enraícen y poder tener plantas como para eventos, ese tipo de cosas que normalmente no le gustan los cactus a la gente de los eventos porque clavan mucho. Pues. Entonces, para matrimonio, bautizo, ese tipo de cosas, es muy fácil sacar la planta, manejarla, no te clavas y las cambian de macetero, le ponen adorno, no se enredan ninguna cosa. Entonces, es importante tener ese tipo de plantas. Esta es la planta como la que empezamos casi todos, pues, plantas de esqueje, ya sea en este caso de De suculenta esquejes, sí. o también en cactus. Hay muchas especies de cactus o especies que dan muchos hijos y que se pueden revisar fácil, que son como los que todos empezamos. Sí, Seguimos, sí. mira, seguimos viendo ahí más suculenta. Aquí tenemos más suculenta, ya ese aloe, Sí, odia. Y aquí ya sí, tenemos ahí hay. otras plantas Ah, que son bien buscadas igual. sí, esas son Royal Flush. Eh, Play of Peach. igual ella se ha aplicado bastante, mi hija, con el asunto de las plantas, porque ha ido reproduciendo estas plantas más baratas, pero también ha reproducido mucho lo que es plantas como muy de colección, muy requerida dentro del coleccionismo. Entonces, ha sido bien interesante porque como cada uno tiene su área, cada uno se dedica a lo suyo y por supuesto cada uno recibe su dinero, entonces es maravilloso. Y recordar que todo esto parte por tu hija. Pues. Todo esto que está aquí es porque tu hija, cuando Todo. tenía 3 años, te insistía que comprar el cactus. Mira, aquí tenemos unos Entonces, litos. Estos son óptica rubra, parece que también son de los más óptica buscados. rubra, sí, esos son los más buscados. Igual, esas plantas ella las hizo de semilla. Y recién, creo que el año pasado o el antes pasado, le empezaron a florecer. Entonces, ha logrado hacer algunas plantitas, pero todavía falta para como tener una cosa más nutrida, digamos, en lo que es óptica rubra. Seguimos ahí con los. Bueno, aquí tenemos también hay jaguartia, de estas Maugani, Sí, algunos mahogany, cultivares de jaguartia veo aquí yo. sí,
Sí. Aquí tenemos otro cultivar, Que, debe ser jaguarte también esto. sí, son jaguartes, sí. Bueno, no quise sacarle a muchas plantas específicamente, sino que en general hice fotos más como, ¿cómo se llama eso? Como Panorámica. panorámicas. Aquí Sí, tenemos sí. las templos de uva, que también le gustan mucho a la gente, que es una planta lenta y que a veces me da complicada, igual para algunos, para otros no. Sí, lo que pasa es que esas plantas como la quadrangularis, que también está ahí, ¿Mm? son un poquito extrañas porque como en este tiempo se activan y en verano sufren. Sí, pues Son, son de otoño e invierno, pues. Las floraciones. sí, sí, son al revés de los comunes mortales, digamos. Entonces también eso es otra cosa que hay que saber, pues hay varias especies de suculentas que empiezan a florecer o a crecer en este tiempo. Y todo eso al final es observación. Pues a mí de repente hay mucha gente hay gente que da muchos consejos y cree como que sabe mucho y resulta que le falta observación porque no todas las cosas, no funcionan igual todas las plantas, pues. No funcionan, definitivamente no funcionan todas igual. Ahora, aquí estamos en una parte que veo chileno, ya más grande ya. Veo pies de injerto. Déjame ver dónde estamos aquí. Ah, lo que pasa es que yo saqué esa foto porque era uno de los espacios que que yo tenía inicialmente. A este lado. Entonces, este es como de la parte de los inicios del vivero. Entonces, por eso puse la foto, pues yo antes aquí tenía los astrofitum. Y ahora estoy tratando de ubicar cactus chilenos porque da mucho sol por el lado donde está blanco, digamos, ¿Ya? la malla, da mucho sol, entonces ayuda mucho a que la planta empiece a desarrollar pruina para que se vea como bonita, para en algún momento comercializarla. Y por supuesto, ese lado, mirando la foto al lado izquierdo y el lado derecho, tengo que ordenarlo. Perdón. Oye, sácame de una duda para la gente que a lo mejor no sabe, ¿qué es la pruina? La pruina es una capa cerosa que normalmente desarrollan los cactus e incluso algunas plantas, algunas suculentas, que es como una forma de protección para, digamos, los elementos. Yo creo que debe servir incluso hasta para algunos tipos de ataques de insectos. Y bueno, las plantas chilenas específicamente, las copiapoas, son muy apetecidas dentro del coleccionismo porque desarrollan esta pruina y le dan una apariencia muy bonita a la planta. La pruina vendría siendo como el bloqueador solar así de algunas plantas. Yo he visto Todo el algunas, bloqueador solar, sí. sí, no sé si hay algunas echeverias que tienen algo blanco, no sé si también se le llama pruina, pero hay varias plantas que tienen ese También se le llama pruina, sí. y claro, la idea es no tocar esas plantas porque cuando tú la tocáis le sacáis eso, ¿cachai? En general se le sale, pero en el caso de las copiapoas sucede un fenómeno, digamos, por decirlo extraño, de que la pruina que desarrollan es bastante más firme que en el resto por ejemplo, los Myrtillocactus geometrizans o algunas jaguartias, como dices tú, o el Cereus benekei, que tienen pruina, pero uno los toca y se sale. En el caso de las copiapoas, esta pruina va acompañada como de una cubierta cerosa, entonces esta cosa la hace ser bastante más sólida, digamos, se puede manipular y todo, y lo digo por experiencia, y la pruina no se sale. Oye, pero por lo que recuerdo yo, lograr pruina en las copiapoas no es tan fácil tampoco, pues tiene que ver con una forma de cultivo, la exposición solar, algo así, ¿o no?
Sí, necesitan una cierta exposición solar, porque si no tienen esa, digamos, exposición solar, tienden a crecer en tonos como más verdes. De hecho, me ha tocado de que he vendido copiapó a algún coleccionista que tiene una pruina muy bien desarrollada y pasan un par de años y la persona me dice, oiga, ¿sabe qué? La copiapó se puso verde. Y es porque va desapareciendo a medida que va creciendo la planta porque no se le dan las condiciones adecuadas de sufrimiento, por decirlo así, entre comillas. Ese es un punto interesante igual, que hace un rato hablabas tú de repente que tú podías a lo mejor vender una planta y de repente yo creo que le ha pasado mucho a la gente que cultiva y vende plantas que de repente le reclaman que se le murió la planta. Oiga, le compré una planta, no sé, pasó un mes y se me murió. Como pensando de que tú tenés la culpa y siendo que son muchos los factores que pueden haber afectado el hecho de que te compraron la planta, como el lugar donde estuvo al sol, donde el comprador la puso en la luz, ¿cierto? Hay gente que la pone en lugares y no están acostumbrados a alto sol y no sé, pues las queman. Otros que las inundan de agua, otros que les cambian el sustrato y les ponen un sustrato que no tiene nada que ver cómo hacer el cultivo por años de esa planta y las matan, pues. Claro. De hecho, me ha pasado de todo, así, en ese aspecto, porque que lo que pasa es que de pronto, por ejemplo, he vendido eriocices y una vez una señora vino y me dijo, oiga, ¿sabe qué? La eriocice que yo le compré, me, así como de un año para otro, me dijo, oye, ¿sabe qué? Ha crecido, pero súper rápido. Y yo, en mi estúpido pensamiento, decía, no puede ser que una planta crezca tan rápido. Entonces, ella llegó y me dijo, mire, ¿sabe qué? La próxima vez que venga se la voy a traer. Y la próxima vez que vino, que se demoró un par de meses, me trae una planta así, parecía como una jirafa. Etiolada. Porque totalmente etiolada, así, dan ganas de llorar así, de ver la pobre planta, y para ella estaba muy bonita, pero en verdad yo le digo mucho a las personas que uno no puede como tener plantas por tener plantas, hay que tratar de educarse en este sentido, porque si no, primero, también en otra ocasión, vino un muchacho y me dice, oiga, ¿sabe qué? Quiero una eriocicena que florezca. Entonces, bueno, me estuvimos conversando y me decía, pero pucha, yo le dije que vendo plantas que están no tan grandes, me dice, pucha, es que yo quiero que florezca y que florezca. Al final de las plantas que yo tengo para sacar semillas, le vendí una planta, porque me dio ternura el cabo. Ya. Entonces, y pasaron 2 semanas y vino y me dice, don Leonel, ¿tendrá otra eriosisis? Le dije yo, pero si te llevaste una hace 2 semanas. Me dice que se me murió. Y yo me quedé, pero le dije yo, ¿cómo se te murió? Entonces me dice, es que se me pudrió. Entonces también y uno le bajan unos instintos criminales que tiene que aguantarse, ¿me entiendes? Y entonces ahí uno le dice, mira, ¿sabes qué? Bueno, antes uno le ha dado las recomendaciones, pero igual a veces las personas están como tan, como, ¿cómo te digo?, sorprendidas por la cantidad de plantas, las variedades y todo eso, que no escuchan lo que uno le está diciendo. Pues, y ahí uno le tiene que volver a decir que hay plantas que tienen raíz napina, hay otras que tienen raíz fasciculada, y etcétera, etcétera. Esta necesita más agua, menos agua, el tipo de sustrato y todas esas cosas. Entonces, es importante aprender. Es muy, muy importante aprender al respecto. ¿Qué es lo que hay que regar? ¿Cuándo hay que regar? ¿Cómo hay que regar? Y bueno, nosotros a todo esto nos usamos abonos, porque la idea es como poder entregar una planta que no se muera, ¿me entiendes?
que no se muera, porque muchas veces la gente usa, los productores, por el hecho de querer que la planta crezca rápido, le usan abonos, muchos abonos, o usan, ¿cómo se llama esto? Hormonas, y las plantas sufren como un shock, así como un, ¿cómo te digo? Como un drogadicto que está, ¿cómo se llama? Con carencia de drogas. Y de hecho, yo he tenido plantas acá que he comprado en algunos lugares y, no sé, se demoran 3, 4 años en poder empezar a crecer de nuevo, porque la planta está, pero, des- ¿cómo te digo? Muy Adicta drogada. completamente a lo que- ¿Ah? Estaba muy drogada la planta, po. Muy drogada, muy drogada. Y Entonces, después le da síndrome de abstinencia, una cosa así. sí, esa es la palabra precisa, ese como síndrome de abstinencia. Entonces, si uno cultiva plantas para lo que es uno mismo, no hay problema en usar abono, porque va a estar siempre abonando, pero si esta planta que uno está cultivando la va a vender, le tiene que explicar a la otra persona, la cual recibe la planta, que uno está usando cierto tipo de abono o cierto tipo de hormonas para que continúe en el mismo proceso. Si no, la mayoría de las veces las plantas se mueren, reciben la planta y se mueren rápidamente. La otra cosa es muy importante, no usar abonos que sean altos en nitrógeno, porque sucede como la sal en el ser humano, empieza a retener líquido. El nitrógeno dentro de los abonos pasa lo mismo, o sea, las plantas empiezan a retener agua y parece que estuviera creciendo muy rápido, pero en realidad lo que está haciendo es reteniendo mucha agua, y esto a la larga hace que la planta en forma práctica explote, porque se muere por exceso de agua. Mira, hace un rato decías tú que es muy importante que la gente se eduque al tener planta. Bueno, este programa estamos como enfocándolo para esa cosa media educativa, y por eso estas conversaciones se sacan cosas que son importantes y que mucha gente me ha escrito y me ha dicho, oye, yo no sabía eso, qué bacán. Entonces, por eso es bueno tener este diálogo con los invitados. Pues hace rato habláis de esta planta que te trajo la señora, que dijo que creció mucho, que había estirado, que era una planta, yo creo, globular y que parecía un columnar, que era por la falta de luz. A eso se le llama etiolar, que la planta necesita luz, entonces como casi siempre las tienen lejos de la luz, se empieza a estirar para tratar de buscar la luz. A mí también muchas veces me han escrito amigos o gente y me dicen, oye, ¿qué le pasa a esta planta? O de repente yo he ido a alguna casa y veo unas plantas que no se parecen en nada a como tiene que ser la planta por la falta de luz. Incluso mucha gente que vende plantas utiliza un término que yo lo encuentro que está súper mal, que es como la planta de interior. No existen plantas de interior en el hábitat de las plantas, no existen plantas de interior. Lo que sí pueden haber plantas que requieren menos luz y que tiene que ver porque viven debajo de otras plantas más grandes, ¿no? Pero todas las plantas necesitan luz, que les llegue un rato de luz solar, ¿cierto? Para poder activarse. Mira, sigamos viendo las fotos. Aquí tenemos la parte antigua que me decías tú, que por lo que me contabais, ahora estabais desarmando para poder armar otro lado. Sí. ¡Oh, y mira aquí! Sí, para seguir ahí a la mano derecha se alcanza a ver un pedacito blanco que es donde esa es la continuación de ese invernadero. Y Ya. la idea sería usar todo eso con ese invernadero. O sea, la idea es ampliar y poder seguir reproduciendo. Mira, y luego ahora pasamos ya a lo que es bueno, eso es parte que estáis reconstruyendo de tu espacio, y ahí está el espacio antiguo, pero aquí ya tenemos lo que hoy día el Cactus Rainbow, que son estos mesones gigantescos de plantas. Ahí en cada maceta deben haber 10, 20, 50 plantas según la especie, ¿cierto? Que estos son como los que fueron antes semilleros, esas casatas que yo me acuerdo que tú me mostrabas ahí, que tú las divides como por panes, ¿cachai? Como por grupos de plantas, y los colocáis en un Por macetero. grupos.
por grupo. Y tú, me acuerdo una vez conversación, Sí, tú me habláis sí. de que dentro de tu cultivo tú sentíais que las plantas crecían mejor juntas que separadas, porque hay mucha gente que hace semillero y está enferma por querer separarlo y ponerlo cada uno en una maceta, aunque tengan, no sé, pues 6 meses y ya los quiere tener en una maceta solo. Yo me acuerdo, yo aprendí de ti de que era mejor, según tu cultivo y tu experiencia, dejarlas agrupadas por harto tiempo, ¿no? Sí, pues yo inicialmente cuando empecé a separar los semilleros, usaba el método, por decirlo así, de la vieja escuela, por, por ponerle un nombre, ¿eh? No, ¿Ya? de que como le hablaban de repicar. Entonces empezaba yo a sacar las plantas, por decirte, de un año o menos de un año, y las empezaba a poner así como formación militar, digamos, una al lado de otra, planta por planta, que parecían como unos escuadrones así dentro de una cosa. ¿Ya? La paramilitar. Entonces, como la parada militar, claro. Entonces, bueno, yo por falta de espacio, en algún momento dije, en vez de usar una planta en un macetero, ¿por qué mejor no saco un grupito de plantas? Pero fue por una cosa tonta, digamos, de que me di cuenta de esto, pues, de que suponte por falta de espacio, hasta cierto lugar dejé plantas que iban una sola planta en un macetero. Y después, de ciertas áreas adelante, puse plantas que iban como por grupitos, por aprovechar el espacio, ¿me entiendes? Entonces, eh, no sé, pasaban unos meses, las plantas que estaban en grupitos así dentro de los maceteros estaban como 4 veces más grandes que las que estaban como militares. Entonces, mi conclusión, que fue por esta situación nada más, pues fue de que en realidad las plantas o los seedlings le llaman los gringos, no me acuerdo, las plántulas, ¿ya? Las plántulas, como sufren mucho, tienen un estrés demasiado grande cuando tú, no sé, con una pinza, con la mano, con lo que sea, se dañan las raíces, etcétera, etcétera, las sacas y las metes en una formación de esta militar. Sufren mucho, encuentro yo, se estresa demasiado la planta porque de pronto de estar en un medio en el cual ellas se desarrollaron, tú la pescas planta por planta y la empiezas a sacar a un medio totalmente diferente. En cambio, cuando uno saca como grupitos de plantas y están con el mismo sustrato en el cual se desarrollaron, uno mete el grupito de planta en el sustrato y cuando las raíces empiezan a crecer, se empiezan a meter como paulatinamente en el sustrato nuevo y empiezan a desarrollarse como sin ese, por decirte, golpe emocional. No sé cómo definirlo. Sí, Pero y, se podría hablar como de algo como familiares, como que estáis muy chiquitito para dejar la familia, entonces es mejor que se vaya con un grupito la familia de unos años hasta que tenga como la edad de separarse. de separarse, claro, claro. Entonces, de hecho, hay unas plantas en los grupos estos de plantas que se desarrollan un poco más, otras se desarrollan más lento. Cuando llega el momento en que hay ciertas plantas más grandes, yo saco la planta más grande y la dejo individual o 2 plantas en un macetero y siguen su desarrollo sin ningún problema. Pero como puntapié inicial, para mi forma de ver, es mucho mejor que sea así como más cooperativo, por decir. De hecho, todo lo que nosotros, entre comillas, repicamos, lo hacemos así, lo sacamos en grupo. Bueno, yo he tratado de compartir con todas las personas que conozco, que hacen plantas, esta experiencia. Y hay muchas personas que lo hacen así hoy en día, para facilitar un poco el desarrollo de las plantas, desde que son
una pequeña plántula hasta que son una planta comercializable, por decirlo de alguna forma. También eso soluciona un aspecto que una problemática constante en la gente que tiene plantas, que es el espacio, pues siempre falta espacio y también una forma de ahorrar tu espacio, porque imagínate, tuvierais todas esas plantas en una maceta sola, no te caerían en tu espacio. No, tendría que tener varias hectáreas, yo creo, de invernadero para poder suplir todo lo que significa tener las plantas así. Sigamos viendo fotos. Acá tengo ya, bueno, se ven las agrupaciones, plantas solas. En esta anterior vemos plantas que son los que llamáis tú los foráneos, ¿ya? Y eso es interesante dentro de su proyecto que hicieron, que parte, ¿cierto? Volvemos, para los que están viendo, recordar con la hija pidiendo unos cactus y que al final se transforma en todo esto gigante. Después tú, yo recuerdo, empieza a hacerte cargo de esta cosa de las plantas, cultivar, pero llega un momento en que la familia, o sea, yo creo que tu familia igual te ayudaba en algunas cosas, pero llega un momento en como que se formaliza dentro de tu familia este trabajo colectivo y dicen entre ustedes ya, como decías tú, yo me hago cargo del lado de los chilenos, y creo que los Astrofitos y los Ariocarpos también te haces cargo tú. Tu señora dice, yo me hago cargo de todas las plantas de afuera, y la Caticha dice, yo me hago cargo de las suculentas y todas las plantas sudafricanas y todo eso. ¿Llegó un momento en que se sentaron a conversar y decidieron eso? No, mira, sucedió una cosa, bueno, yo siempre, desde que cuando fuimos aquella primera vez a donde don Raúl, ¿Ya? nosotros salimos de ahí, le dije yo a mi hija, chica, pues tenía 11 años, entonces le dije yo, mira, tú vamos a hacer un vivero de cactus y suculentas, tú te haces cargo de las suculentas, le decía yo, que es como más fácil, entre comillas, el desarrollo porque se pueden cultivar de esqueje, y mi señora y yo hacemos todo lo que es cactus, que es un poco más complejo. Y desde ese momento quedamos de acuerdo así, ¿ya? ¿Ya? Bueno, aquí voy a contar alguna cosa que es como muy personal, pero bueno, no importa, total. ¿Una infidencia o no? Ya, lo que pasa es que, bueno, la infidencia ya viene en un ratito más. Lo que pasa es que, mira, mi hija, por estas cosas, tú sabes, llegan a esa edad de los 15 años, 16 años, y ya no les interesaban tanto las plantas, entonces yo siempre mantuve como la esperanza, así, de que ella pudiera volver a cultivarla, ah, porque tú sabes, pues no se pierde todo este interés por las plantas. Ella finalmente, después de que pasó el periodo de la enseñanza media, fue a la universidad, estudió ingeniería en turismo, y yo seguía manteniendo la parte de la suculenta, no muy desarrollada, pero la tenía ahí. Entonces, llegó un momento en que ella entró a trabajar y empezó a administrar un hostal en Santiago. Y resulta que le pagaban súper poco, tenía, digamos, como era la administradora del hostal, como la gerenta, por decir. Entonces había problemas con los trabajadores se referían a ella, habría problemas con el hostal, el jefe iba a hinchar, los pasajeros cuando habían problemas, era ella la que recibía todo. Entonces, empezó a tener problemas con el colon. Entonces yo llegué y le dije, hija, véngase a trabajar con las suculentas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ella me decía, pero papá, gastaste plata en la universidad y me da no sé qué, que tengas que haber gastado tanta plata y tú finalmente yo no voy a trabajar en lo que estudié. Yo le dije, no te preocupes, le dije yo, si no hay problema, venga y trabaje en esto. Al final, un día me dijo, papá, ya, ¿sabes qué? Estoy enferma con esta cuestión, así que mejor voy a renunciar a la pega y voy a ir a trabajar con las suculentas. Bueno, empezamos a trabajar
bueno, yo me acuerdo todavía porque eso fue en septiembre de hace como 5 años atrás que ella dejó, en agosto, digamos. eh, no voy a decir la cantidad de plata que ganaba, pero ganaba poco. Entonces, eh, llegó fin de septiembre, o sea, trabajó todo el mes de septiembre con las suculentas y, y ganó, me acuerdo en aquel tiempo, y todavía me acuerdo muy bien, porque me dijo, papá, ¿sabes qué? Me hice 60.000 pesos con las suculentas. Y me quedó mirando así con cara de criminal. Y me decía, ¿y tú piensas que con esto voy a poder vivir? Bueno, la cosa es que finalmente le ha ido muy bien con el asunto de la suculenta. No puedo decir ahora cuánto gana porque pueden haber muchos, pero le ha ido muy bien. Bueno, y entonces ella se quedó con esa parte de la suculenta y mi señora y yo seguíamos con los cactus. Pero ¿no viste que a uno le baja el macho dominante? ¿Ya? ¿Cachai eso, no? Sí. Entonces era yo el que como administraba todo. O sea, los dineros que significaba la parte de nuestra microempresa o empresa de fotocopiadoras y además lo que producía el vivero de cactus. Entonces, la cosa es que, bueno, siguió así por un largo tiempo y un día mi señora viene y me dice, Leonel, sí, le digo, tú tendrás dinero, me dijo, que me pases para comprar zapatos. Y yo sufrí en ese mismo instante un shock así, pero emocional profundo, y en verdad te lo digo, o sea, encontré tan injusto el hecho de que en realidad mi señora ha sido una mujer excepcional, porque me ha acompañado en cada locura que se me ocurrió en la vida, ella ha andado conmigo y me ha ayudado en todo. Y pensaba yo, y más encima que me tenga que estar pidiendo plata para comprarse zapatos. O sea, como dicen los locos en las comedias, hello. Entonces en ese momento yo le dije a ella, ¿sabe qué? Desde aquí en adelante vamos a separar esto de los cactus y usted se queda con todo lo que es foráneos, porque yo recibía el dinero de la fotocopiadora, además. Entonces, lo que producía menos era esa parte de los cactus chilenos. Entonces le dije, usted se queda con el dinero de todo lo que es foráneo y yo voy a desarrollar la parte de los cactus chilenos. Y así lo hicimos desde ese momento, que ya estamos hablando, no sé, 5 o 6 años atrás. Entonces, cada uno recibe su dinero, cada uno hace lo que quiere y gracias a Dios no hemos tenido problemas. O sea, vendemos ahí cuando viene gente, nosotros vendemos y se llevan, no sé, por suculentas, cactus chilenos, cactus foráneos. Y somos lo suficientemente honestos para decir, esta plata le corresponde a Rosa, o esta plata le corresponde a Gaticha, y esta me corresponde. Nunca hemos tenido problemas y siempre ha sido como muy transparente, así que ha funcionado en verdad perfectamente. Qué buena historia, Leonel. Cuentas claras, dicen, conservan ahí la familia en este caso. Acá, claro, tú habláis de las ventas, aquí en la foto del sector de ventas, ¿no? ¿Cómo, perdón? En esta foto, habláis de las ventas, esta foto que estoy mostrando del sector de venta tuyo, ¿no? No. No, esta Sí, perdón. Sí, es el sector de venta. Sí. Ahí hay plantas grandes igual, pues, esos ferocactus, ¿cuántos años tienen? Sí, andan entre los 10, 12 años más o menos, los más grandes. Pero yo encuentro que para la cantidad de años que llevamos en esto de los cactus, tenemos muy poca planta grande. O sea, casi todo se vende más pequeño. Dentro de lo que es como más pequeño, sí, casi no tenemos plantas grandes. De hecho, muchas veces nos han pedido plantas
no sé, pues 100 plantas grandes y no tenemos. Lamentablemente no hemos llegado a esa parte todavía así tan grande de poder tener no sé, cientos de plantas grandes no tenemos. Yo recuerdo que Raúl Sepúlveda tenía muchísimas plantas grandes las veces que fui yo. Sí, de hecho yo le compré a él plantas grandes para poder tener reproductores de Ferocactus, de Notocactus, de Astrophytum. Pero me parece, no estoy seguro, que ahora tienen más como suculentas que cactus. No tienen tanto cactus. Creo, Sí, no puedo asegurarlo. por lo que yo he visto, claro, yo años atrás también en eso, no sé, 2010 iba donde don Raúl Sepúlveda, ahí a la, no sé si es la misma, la que está ahí cerca de Wynn, de Paine, que está ahí en la carretera. Sí, tienen dos como sucursales, por llamarlo de alguna manera. Una está en Paine y la otra está en Yayay. Sí, pues y en esos años yo fui y le compré plantas grandes de Astrophytum, así de que deben haber tenido más de 10 años, 15 años. Tenía muchísimas plantas en ese tiempo y por lo que he visto en fotos yo ahora sí, pues también me he dado cuenta de que hay como puras suculentas y algunos pocos cactus, que claro, la suculenta es mucho más rápida de crecer y al final uno tiene que ver la cosa del negocio, pues. Y no sé si habrá sido un cambio cuando falleció don Raúl, que no sé quién administra ni nada de eso, pero hubo como un cambio después que falleció don Raúl. Sí, yo pienso que sí, que tiene que haber habido algún tipo de cambio, pero en verdad no, mm, como que desde un tiempo, digamos, en realidad la última vez que fui y que estaba don Raúl, pucha, ya hace un rato largo, entonces después ya como que uno está tan ocupado en esta cuestión aquí que no hay mucho tiempo de visitar lugares. Sí, pues. Mira, acá tengo otra foto que también es parte de lo que es cultivo. Yo por lo que recuerdo de la última vez que fui, claro, tenemos todas esas plantas grandes que la mayoría son ferocactus, ya de hartos años, y ahí están separados por suculentas, chilenos, los mesones, y hay plantas, no sé, pues que van... ¿En qué edad más o menos sale la planta a la venta allá en tu casa? Es que depende de la variedad o especie, porque hay plantas que, como la suculenta, que por decirte dentro de la misma temporada, en verano, primavera, verano, enraízan, no sé, o sea, hace el esqueje, se demora, no sé, 2, 3 semanas en estar enraizado. ¿Y la planta de semilla? Y la planta de semilla también, los ferocactus, por ejemplo, crecen más o menos rápido. En un año y medio más o menos, están en condiciones de ser vendidos. Pero las plantas chilenas, no sé, imagínate, tengo plantas del año 2015, 2014, que estoy recién sacando a la venta, y telocéfalas como, por ejemplo, pajuanalensis, tienen 8 años, que están recién saliendo a la venta, porque en verdad la cabeza, digamos, de la planta crece muy lento, y lo que más se desarrolla, y yo creo que es por efectos de hábitat, se desarrolla la raíz muy grande, extremadamente grande, entonces como que crece para abajo y y la parte aérea, digamos, no crece mucho. Bueno, y Entonces, si yo... Dale nomás, dale nomás. No, y si yo llego y saco una planta que, no sé, pues está como un garbanzo, y le digo, vale 4.000 pesos, y capaz que me golpeen, porque en la mayoría de los casos las personas vienen y no saben de especies, de variedad, entonces no saben el trabajo que hay detrás para poder desarrollar la planta. Sí, eso yo creo que la gente que vende plantas, ya sea al nivel tuyo, así gigante, o como el Sergio, que tienen estos espacios gigantes, y otras personas que venden a nivel un poco más chico,
hay que actuar con un montón de situaciones que uno tiene que enfrentar un montón de situaciones que a veces, como decís tú, igual como que te sacan de quicio, ¿no? El hecho de que de repente, no sé, pues, tú le decías a la gente, esta planta vale tanto, y como que te miran feo sin saber el trabajo que hay detrás. Yo decía en un programa anterior, no sé, pues de repente tú tenías una planta de 5 años ahí que no es tan grande, tiene 5 años, o sea, 5 años que esa planta fue cuidada para no morir, pues, ¿cachai? Y más encima que te vengan a alegar, Claro, ¿qué te pasa claro. con esas situaciones a ti? No, yo trato de explicarle a las personas, a veces no entienden mucho, pero en general tengo harta paciencia, digamos, para poder enfrentar las situaciones. Y la otra cosa que es terrible también es como, suponte, hace el año antes pasado, no sé si te acuerdas, el año anterior al antes pasado, sería como Ya, el 2016, ya, hubieron lluvia en el norte. sí, lo recuerdo. Ya hubieron esa lluvia en el norte. Bueno, entonces ese año no hubo, estaban las copiapoas Solaris del cobre, que se mojaron, se regaron mucho, las que quedaban vivas porque están casi todas muertas. Y al año siguiente viajamos con Ignacio y habían algunas plantas con semillas. Entonces, como tenemos una muy buena relación amistosa con el Ignacio, nos dividimos siempre las semillas. No tenemos como eso de esto es mía, Ya, sino que somos como un matrimonio, el asunto de las semillas. Colectamos muy pocas, o sea, tengo 4 maceteros, debo tener unas 20 plantas de Copiapó Solaris del cobre. Y entonces Ignacio, ¿hace cuánto no encontraba semillas? Se puso a reír y me dice, nunca encontré semillas aquí. Imagínate, él lleva más de 20 años viajando a Chile, recolectando semillas, nunca había encontrado en el cobre. Entonces, quizá en lo que nos queda de vida, nunca más vamos a volver a encontrar. Y finalmente, ¿a qué voy? ¿Qué precio le pongo a una planta así? claro. No tiene precio, o sea, mejor las cultivo. Igual el año antes pasado también fuimos a un lugar que se llama Michilla y encontramos semillas de Copiapó tocopillana. Nada de semillas, o sea, muy poca. Tengo un par de maceteros con plantitas de Copiapó tocopillana. Es muy difícil que alguna vez volvamos a encontrar. Entonces, y no sé, pues viene alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero Copiapó tocopillana. Yo le digo, no sé, 10.000 pesos la planta. Capaz que me golpee, me insulte, no sé. Sí, Es pues, muy difícil muchas veces. O que te toca, bueno, yo te hablo específicamente de los cactus chilenos, porque hemos dicho ya, vamos a ir a buscar semillas, suponte de la Copiapó escupulina. Y tienes que pegarte una caminata de todo el día para llegar a la Copiapó escupulina, y si justo ese año no había semilla, te devuelven nomás. Y sería, o sea, nosotros hacemos una planeación, dejamos días para hacer como libres, digamos, de poder visitar lugares para poder explorar un poco, y otras veces vamos a ver plantas específicas y a veces se encuentran semillas, a veces no se encuentran, pero acá en el vivero uno tiene plantas que en forma práctica son muy, muy difíciles de encontrar, muy difíciles. Entonces, bueno, funciona así, hay que
tener paciencia, y las personas deberían también tratar de comprender un poco esa otra parte que significa la producción, ¿no? Muchas veces, no, pero es que usted tiene tanto, Claro, pero hay un esfuerzo gigante detrás del tanto, digamos. sí, pues, Empezamos sin nada. claro. Oye, mira esta siguiente foto. Ya esto es algo que es relativamente nuevo en tu espacio. Ya años atrás no estaba, tuve la oportunidad de verlo en vivo, que fue el proyecto de hacer lo que se le denomina en esta jerga de crucera como una rocalla, como un lugar Una donde, rocalla, sí. donde hacer como una especie de paisajismo de cactus. ¿Qué te dio por hacer esto? Sí. Es que es como la cosa romántica, encuentro yo, de tener un lugar donde uno pueda como ver las plantas desarrollarse como libremente y puedan crecer sin límite. Y la otra cosa es que, suponte, si tú te fijas ahí, hay ferocactus, hay equinocactus, algunos notocactus, que normalmente los maceteros no florecen tan bien, digamos. A veces nos sucedía de que la planta crecía y empezaba a esbozar botones de flor y no llegaba a concluir el proceso de floración, sino que morían en el proceso. Entonces, nosotros plantamos las plantas en el suelo, al año siguiente la mayoría estaban floreciendo. Entonces, es una buena opción. Lo malo de esto es que los bichos tienen que estar desinfectando constantemente, porque los bichos se te meten por todos lados, la hormiga, no sé, cuántos bichos extraños hay, están ahí en la rocalla. Ah, ya no desconocía eso de los bichos, no sabía qué pasaba. Sí, Mira, hay que estar. como decía, mira, hay cactus, hay suculentas, hay echeveria, crásulas, veo yo, Sí, sí. aloe, astrofito, una espantoa, ¿no? O sea, aparte de ese bosque de San Pedro que hay detrás, que se está hace tiempo, ese lo conocía, y tenemos un montón de plantas de un lugar muy bonito, ¿ya? Esto es como, a lo mejor como la culminación de este proyecto que empezaste desde cuando la Caticha te tiraba el pantalón y te decía, cómprame planta, ¿no? No, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un sueño. ¿Se puede contar el sueño, no? Sería una primicia escuchar tu sueño. Bueno, la rocalla la quiero estirar un poquito más. O sea, hay una parte que todavía no está terminada. Pero yo observo como me van a copiar el sueño después. Además, las cosas buenas se copian. Es que lo que pasa es que, mira, muchas veces viene gente y a propósito de aprender de lo que uno está mirando, viene gente y viene, no sé, pues, la señora le encantan los cactus y el marido se queda en el auto allá afuera. ¿Ya? Entonces pasan como 15 minutos y se escucha así como pipi, pipi, pipi. ¿Me entiendes? O al revés, pues, de que la señora, o sea, al marido le gustan los cactus y a la señora no, o a los hijos, y sucede mucho, ¿me entiendes? Pasa mucho esa cosa. ¿Ya? Entonces, cuando por estas cosas del destino, como nos tocó conocer Italia, que me encanta a mí, Italia, resulta que estos italianos tienen un tipo de cafés en la orilla de la calle, ¿ya? Que ¿Ya? son como donde ellos socializan, son muy sociables los italianos. ¿Ya? Entonces, y, bueno, quizás voy a tener que buscar, tienen un tipo de pasteles en estos cafés que son como canapé, por decirlo de alguna forma, porque te haga una idea del tamaño de los pasteles. ¿Ya? Entonces yo pensaba acá, en el extremo allá,
hacer como un cactus café. Qué buena. ¿Me entiendes? Una cafetería adornada por cactus. Entonces, como, sí, y donde las personas puedan como caminar hacia la rocalla o si quieren deambular un poco, digamos, y además crear esa otra parte que es muy importante. Yo lo veo mucho en las ferias en Europa, que no hemos tenido también la suerte de visitarla, que de lo que es el área de los cactus, ya sea como tazones, lápices, entonces tener eso desarrollado, ¿me entiendes? Dentro de todo este espectro de cosas. Ya, o sea, todavía queda un pequeño sueño más que hacer todavía dentro de todo este proyecto hermoso que tienen ustedes. Sí, ya. Tengo hasta gente que me dice, le he contado de mi sueño y me dice, yo invierto en tu sueño. Accionista. No lo alcanza a hacer porque es un sueño nomás, pues vamos a ver qué sucede. Bueno, esto en realidad de los cactus ni siquiera fue un sueño, fue algo que se fue desarrollando a través del tiempo nomás. Oye, mira, va quedando ya poquito tiempo, así que vamos a ir como cerrando. Yo siempre digo, estos programas podrían durar 5 horas, pero estamos tratando de que duren máximo 2 horas. Ya partió como un programa de 1 hora, llevamos casi las 2 horas, y es un programa que es bacán porque a la gente le ha gustado harto, y estas conversaciones que tenemos, el conocer un poco más. De repente hay gente que no te conoce, hay mucha gente que te conoce, pero hay gente que no te conoce y ya sabe que hay otro lugar donde a lo mejor cuando pase esta situación puede ir a visitar, puede ir a charlar contigo, conversar, aprender, adquirir algunas plantas, ¿cierto? Ustedes están ubicados ¿cómo se llama? En Mayoco. En Mayoco están ustedes, ¿o no? Peñaflor. En Peñaflor. En Peñaflor, Cactus Relmo. Ahí les voy a dejar por ahí voy a poner algunas direcciones para que los vean en Facebook, en Instagram, para que los sigan. Oye, Leonel, una pregunta también que hago siempre a la gente, con esta situación de la pandemia, ¿cierto? Porque al final la pandemia es la que hace de alguna manera que salga este programa así a la distancia. Ya en el caso mío, gracias a eso se partió esta iniciativa, ya y que ha tenido una buena recepción. A todos nos afecta de distintas maneras. Y yo creo que las personas que están metidas en las plantas de alguna manera igual como que tenemos una ventaja a lo mejor frente a la persona que no tiene esta conexión con las plantas, este quehacer con las plantas. ¿Tú crees que las plantas ayudan a pasar este encierro un poco, no? Bueno, yo mira, es que o sea, yo te puedo decir que sí, pero es que en verdad, suponte acá, para mí es una terapia así de shock a diario, porque es como, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas. Entonces, en general en el día, suponte uno se levanta en la mañana, está ocupado con las plantas, o que se corrió un plástico, o que hay que respicar, o hay que individualizar algunas plantas, y es una cosa continua. Bueno, ese es mi caso particular, porque hay muchas cosas que hacer, pero yo conversando con las personas que tienen muchas veces pequeños espacios, en verdad, me parece una muy buena terapia porque como que uno se queda absorto en las plantas. Y es como que uno se olvida del mundo aquí. No se pierde, se evade, no sé. Entonces, en verdad, hace muy bien, muy bien. Yo tengo que confesar que muchas veces en la noche salgo a caminar por acá y
ando con una linterna a veces, porque no sé, es una cosa que a uno lo recorre, lo hace ver como en verdad las maravillas de la naturaleza, que significa todo el mundo de los cactus y las suculentas, por supuesto. Sí, pues claro, la pregunta en tu caso es un poco distinta porque tú vendrías siendo como un obrero de los cactus, que al final esta fábrica de cactus que tienen ustedes, que a lo mejor, claro, es distinto a una persona que tiene, no sé, un invernadero chiquitito, a ver sus plantas, cómo crecen. Aquí tenéis que tener 1000 ojos para ver un montón de cosas dentro de tus plantas y claro, hay un montón de deberes que tienen que hacer como diariamente con las plantas tú y tu familia, ¿sí? Pero también es bonita esa percepción que tenés tú porque tú tenés mucho contacto con gente y obviamente que te comenta lo que pasa con ellos, y demás, que es un lugar como para poder distraerse totalmente, y se va generando, a lo mejor la pregunta podríamos reformarla a una cosa más mística, ¿ya? A una cosa más mística y que tiene que ver tu relación con las plantas, ¿cachai? Tú decías un rato, yo salgo en la noche y no sé, me pasan cosas al caminar por entre las plantas. Cada cual puede tener sus creencias, ¿cierto? Pero yo siento, para ti hay como una conexión mística con la planta, tanto en tu casa, en el cultivo, o como con los viajes, cuando veis plantas en hábitat. Sí, es que en verdad, mira, todo esto es como, a ver, yo personalmente lo considero como un milagro en realidad, porque uno, en mi caso, empecé con esto de las plantas y no por mi hija. Pero a propósito de lo que tú decías hace un momento atrás, eh, o perdón, lo que yo te decía hace un momento atrás, eh, uno, imagínate, cuando nosotros fuimos y buscábamos la copiapó tocopillana con Ignacio, no sé, encontramos plantas muertas, plantas muertas, plantas muertas, y finalmente el poder encontrar una planta que tiene una cierta cantidad de semillas y poderla reproducir y poder pensar que tal vez en algún futuro uno pueda repoblar ciertas áreas con cactus chilenos, en este caso, para ser más exacto, o la responsabilidad que uno siente frente a esto mismo de la copiapó Solaris del cobre, que no hay, o sea, si tú vas al área donde crece, está prácticamente extinta. Y así, digamos, sucesivamente. Yo a mí me gustaría que alguna vez sucediera eso de que tengo, suponte, plantas que están completamente individualizadas, digamos, las tengo ubicadas con GPS, de dónde saqué la semilla, qué población es, de qué zona es, quizá en algún momento poder desarrollar un programa con CONAF, con el SAC, no sé, con algún ente, donde uno pueda devolver a la naturaleza lo que en algún momento sacó. Sería maravilloso, maravilloso en verdad. Entonces, como te digo, de hecho, suponte en algún momento me tocó visitar un área donde había Eriophysis riparia y 2 años después fui y no había nada. Habían sacado todas las plantas, alguien las sacó. Entonces, y yo de esa área tengo ahora cientos de plantas porque saqué de semillas. Yo colecté semillas de ahí. Entonces tengo ubicada la planta, como insisto, con GPS y esto yo lo puedo devolver a la naturaleza. Entonces, no es una cosa muy descabellada, ¿me entiendes? Ahora, esta misma cosa que tú me dices de las personas, si en verdad les interesa, digamos, me tocó visitar, por ejemplo, Star Astrophytum en República Checa. Y uno se imagina acá, porque tú miras los videos en internet y se ve así una cosa gigante. Y resulta que el tipo tiene, no sé, ya yo tengo 1500 metros cuadrados de invernadero en estos momentos en los cuales estamos reproduciendo plantas. Y este personaje que vende semillas y Astrophytum para el mundo, tendrá, a ver, 20, debe tener con suerte unos 200 metros cuadrados. Con suerte.
Entonces no se necesita un espacio tan grande como para poder reproducir y que este milagro que te digo yo suceda. O sea, sí es maravilloso, pero uno se abstrae totalmente. Tengo una señora amiga en Rancagua que empezó a reproducir Astrophytum y ella, no voy a decir el nombre, pero está feliz con su cultivo, o sea, y la hace como distraerse del mundo en su pequeño vivero, pues deben ser, no sé, pues 6 por 4, como 24, 25 metros cuadrados el invernadero más grande que tiene. Y ella me dice que es una cosa maravillosa porque hace desde semillas, de pronto quizás no es necesario tener como tanta variedad, sino que dedicarse a un área más específica. En este caso ella, por ejemplo, está cultivando Astrophytum, hay otra gente que cultiva lovidias, pero hacer todo el proceso, ¿me entiendes? De poder, desde que siembras hasta tener una planta que está floreciendo, es maravilloso, maravilloso. Una terapia increíble, en verdad. Sí, yo igual encuentro que el cultivo de plantas cuando la gente lo descubre es bastante, te atrapa mucho. Y es bonito lo que decís también, es interesante como consejo a la gente y con el tiempo, claro, los espacios a lo mejor no son muy grandes y es bueno irse especializando en ciertas cosas, ¿cierto? En observación, porque eso también después va a poder generar más conocimiento para otras personas, ¿sí? En este caso vemos tu ejemplo y un ejemplo admirable, ya es bacán poder hablar contigo y ver parte de lo que han hecho, porque como que a la gente le dan más ganas, ¿cachai? Como que sí se puede, ¿cachai? Y ese milagro que tú decís de que nazca una planta, también está el milagro de que a lo mejor uno pueda dedicarse a las plantas y con eso mantenerse, po. Mira, Leo, el programa ya lo vamos terminando, como decía hace un rato, no va a ser la primera vez que conversemos porque tenemos para hablar miles de temas. Hiciste algunas pinceladas, alguna cosa como viaje a hábitats de plantas, ¿cierto? Estos viajes afuera, gente que conociste. Hablábamos un rato sobre una publicación que hiciste algún tiempo sobre las plantas chilenas. Entonces yo te dejo la invitación para más adelante, que ojalá nos podamos reunir en un montón de veces más para hablar distintos temas que le interesan a la gente y la gente está como ávida de conocimiento, como que quiere aprender. Y te doy las gracias por habernos dado este espacio para conocerte un poco más, conocer tu trabajo y de alguna manera motivar a la gente a que sigan esto de las plantas. No, sí, esto de las plantas es una cosa maravillosa, en verdad. Y en verdad el que tiene que dar gracias soy yo, pues, si tú tienes tu espacio y que me invites, es un honor para mí, en verdad. Porque la gente que te conoce más, las personas se dan cuenta que somos un ser humano más, nada más, que estamos aprendiendo, que estamos conociendo, que estamos tratando de desarrollar algo, y eso, o sea, importante es tratar de compartir, de poder aprender, de poder enseñar, y ya que tiene esta herramienta tú del internet, que a mí me parece una cosa maravillosa. En mi tiempo se conocía un fax. Y por fax no lo hubiéramos podido hacer, definitivamente. Es una herramienta maravillosa que si la estás usando así, es increíble, en verdad. Y espero que todo esto haya resultado bien. Yo no, a propósito, no pretendo como ofender a nadie ni nada por el estilo. Lo que yo espero es que todos aprendamos, que todos conozcamos, que se puedan preservar en verdad las plantas chilenas, que es uno de mis mayores intereses, en verdad. Bueno, Leo, te mando un abrazo grande de acá, desde el sur de la cordillera, y esperemos que se pase todo esto y te voy a caer ahí en tu casa para que conversemos una tarde completa y hablemos de plantas. Ya, muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo.
Gracias a ti, pues, y gracias a todas las personas que hacen posible todo esto, porque, y han hecho posible que nosotros igual tengamos tanto, porque gracias a un montón de personas. Gracias, Leito. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.